Las últimas palabras de un gran hombre o una gran mujer son importantes. Cuando un padre se estaba muriendo, le dijo a su hijo: la muerte no es gran cosa. Es como vives tu vida lo que cuenta. Y Pablo había dicho lo mismo. Pablo, habiendo vivido bien, estaba listo para enfrentarse a su último momento. Algunas palabras que expresó Pablo se las decía a la iglesia. Y por eso, en una carta, una de esas palabras se las expresó a Timoteo. Pablo no expresó ningún remordimiento al llegar al final de su vida. Pablo hasta perdonó a aquellos que hicieron su situación más difícil. Aun cuando sus días estaban contados, Pablo pensó en Timoteo y también en otros. Pablo escribió en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esa satisfacción cuando empiezas algo y lo terminas? El éxito de una carrera es determinado, no solo por lo bien que comenzamos, sino también por lo bien que terminamos. Y si no, pregúntaselo a los atletas que durante todo el año se están presentando a diferentes competiciones. Entrenan todo el año para disputar una competición nacional, local, internacional, mundial, olímpica. Muchos atletas pueden comenzar la carrera de forma extraordinaria, pero si se tropiezan, o si se lesionan, o si no tienen la resistencia necesaria, su buen comienzo no les sirve de nada. Pablo no solo estaba contento por haber comenzado la carrera bien, él estaba contento por haberla terminado bien. Su premio era una fe fuerte, agarrada, cimentada en Dios. La vida cristiana no es fácil. Algunos asumen equivocadamente que cuando te vuelves hijo de Dios, tus luchas terminan, pero eso es un error. Muchos comienzan su andar con Cristo muy alegres, pero a medida que las presiones aumentan, se desaniman, abandonan su camino de fe. Pablo describe la vida cristiana como una batalla. Hubo momentos en que Pablo tuvo que luchar tanto que solo por su perseverancia pudo continuar. Pablo se enfrentó a la persecución, tuvo males entendidos, fue traicionado, fue amenazado de muerte. Su vida cristiana no fue fácil, pero él perseveró hasta el final. Tu fe en Dios no es probada cuando comienzas la carrera, sino más bien cuando perseveras hasta el final. Hay un versículo que dice: el que persevere hasta el final, éste será salvo. Este versículo responde también a esa famosa doctrina del salvo siempre salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo anunció públicamente su entrega a Cristo. Anunciar públicamente tu entrega a Cristo en tu iglesia no es lo mismo que una vida entera de devoción a la causa de Cristo. Pablo es un modelo a seguir. Vive tu vida de tal manera que podrás decir algún día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que Pablo le decía a Timoteo. Esto es lo que Timoteo decía a las iglesias. Esto es la palabra que Dios nos da en este día. En la noche antes de que Cristo fuera crucificado, Jesús oró al Padre. Cuando Jesús comenzó esta conversación con el Padre, Él habló acerca de su misión en Juan capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Esta es una declaración que cada creyente quisiera poder hacer al final de su vida. No hay mayor logro que completar la misión que el Padre nos ha dado.
Más de 3 décadas después de que Jesús fuera crucificado, Pablo pudo hacer un comentario parecido acerca de su ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Estamos completando la misión que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Estamos siendo diligentes con respecto a nuestra tarea? ¿Estamos peleando la buena batalla? Esto no significa que no podemos cometer errores, por supuesto, todos cometemos errores. Pablo cometió muchos errores, yo cometo cada día muchos errores. Pero Pablo se arrepintió profundamente. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, ¿podemos decir que hemos terminado bien? Ninguno de nosotros sabemos exactamente cuándo terminaremos la carrera. Así que si queremos estar seguros de terminar bien esa carrera, debemos de vivir bien ahora. Pablo había cruzado la meta. Él había acabado la carrera. La palabra acabado o consumado, según algunas traducciones, trae recuerdos, ¿verdad? Nos lleva directamente al Calvario donde vemos esa cruz, y en esa cruz a Jesús. Él sabía que todas las cosas habían sido consumadas. De hecho, en la cruz dijo, consumado es. La Biblia es muy clara cuando dice que seremos recompensados en el cielo. Aunque algunos cristianos se sienten incómodos con la idea de esperar recompensas, Jesús habló de ellas. A veces como un incentivo de cómo vivir. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 4, «Así tu limosna será en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». En la primera carta de Corintios capítulo 3, verso 8, Pablo dice, «Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor». La palabra recompensa aparece como 30 veces en el Nuevo Testamento. Y ese es el resultado de lo que hacemos durante nuestras vidas. Nuestros corazones necesitan estar completamente sincronizados con el corazón del Padre. Ver la vida con su sentido de integridad, justicia, amor. Cuando recuerdas momentos, eventos de tu pasado, ¿tienes remordimientos que deberías afrontar? Ahora es el momento de hacerte esta pregunta. Mientras tengas el tiempo y la habilidad de hacer algo acerca de tus remordimientos, ¿has ofendido o herido a alguien? ¿Has enmendado esa situación? ¿Has pedido perdón? ¿Has tratado de restaurar esa relación? Si esa persona a lo mejor ya se ha ido, ¿has llevado estas ofensas al pie de la cruz? ¿Has pedido perdón al Señor? Cuando recuerdas los eventos de tu pasado, ¿tienes algo de qué lamentarte? ¿Estás realmente libre de culpa? ¿Has aceptado las consecuencias de tu comportamiento pecador? Limpiemos nuestras conciencias, honremos a Cristo con vidas cambiadas, amemos a otros como Jesús los ama, peleemos la buena batalla, acabemos la carrera, guardemos la fe. Pablo también, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6, le aconseja a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ese poder de Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo cual, asimismo padezco esto, dice el versículo 12, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No te avergüences.
Muchas veces nos avergonzamos del Evangelio y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de mí, no te avergüences del Señor. Da testimonio de nuestro Señor, da testimonio mío, que en ese momento Pablo estaba preso. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Muchas veces no queremos participar de las aflicciones del Evangelio, ¿verdad? No queremos sufrir persecución, censura. Queremos solo las bendiciones. Queremos la parte de la provisión. Pero no estamos dispuestos a pasar por ese tiempo de prueba. Ese tiempo de prueba es un proceso también de esa carrera. Y Pablo lo hizo. Pablo guardó la fe, acabó la carrera. Y hoy Timoteo nos está aconsejando también. En la actualidad la palabra orgullo es una palabra que ya no se usa solamente para hablar de logros, metas o objetivos. El orgullo está asociado al estilo de vida que son verdaderamente un desafío de la humanidad a lo que Dios ha dejado establecido en su creación y en su palabra. En estos tiempos donde el pecado es motivo de orgullo para muchos, la Iglesia no puede tener vergüenza de cumplir su propósito en este mundo. Jesús dejó bien claro lo que su Iglesia es y lo que su Iglesia tiene que hacer en este mundo, en esta sociedad corrupta, consumida por el pecado. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estos versículos nos recuerdan que la Iglesia tiene que ser sal y luz en este mundo. Esa sal, esa luz, nos va a guardar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está alineada a la voluntad de Dios. Y entonces podremos pelear la buena batalla. Entonces podemos acabar la carrera. Entonces podremos guardar la fe. La Iglesia no puede desvanecerse o diluirse en este mundo. Tú tampoco, yo tampoco. Es decir, tú y yo no podemos pasar inadvertidos, porque entonces no servimos para nada. Yo no me puedo esconder, y la Iglesia no se puede esconder. Tú tampoco te puedes esconder. Tú tienes que marcar la diferencia allí donde estés. Es por eso que el llamado de Jesús para su Iglesia es: no te avergüences del Evangelio. Tenemos que cumplir su llamado, y nuestro propósito en nuestra sociedad y en el mundo es predicar a Cristo. No nos avergoncemos. No te avergüences de dar testimonio de Jesús. Pablo escribía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dar testimonio significa predicar su palabra, compartir con otros el Evangelio de Jesús. Tenemos que saber que Dios no nos manda a hacer algo para lo cual no estemos capacitados. Ya nos ha dado el poder para poder ser testigos suyos, para poder compartir con otros el Evangelio. Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios viene a nuestra vida cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El otro día me escribía a través de Telegram un oyente del canal de YouTube de Radio Solidaria y me hacía una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hablar en el Espíritu? ¿Cómo puedo hablar en lenguas? Y yo le decía, lo poco que yo puedo aconsejar, lo poco que yo sé es: para poder hablar en lenguas, para poder hablar en el Espíritu, tienes que haber recibido al Espíritu Santo en tu vida. Si no lo has recibido, no vas a poder hablar en lenguas. Hasta que no recibas al Espíritu Santo en tu vida, no podrás hablar en el Espíritu. Habrá hablar nuevas lenguas. Y yo le decía eso. Solo pude dar esa respuesta porque es lo que dice la palabra de Dios. El primer paso
es recibir al Señor en nuestra vida. El segundo paso podría ser el bautismo en aguas. El tercer paso es el bautismo en el Espíritu. Si no has recibido al Espíritu Santo en tu vida, es imposible que ores en el Espíritu, que hables en lenguas. Es todo un proceso. Tenemos un Dios de orden. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo, en tu iglesia habla con tu pastor. Qué bueno que los pastores en las diferentes iglesias hagan estos llamados para el bautismo del Espíritu Santo. Como cristianos tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados de seguir la obra del Señor en este mundo, de buscar al perdido, de predicar la salvación de Dios para el pecador por medio de Jesús. Y de esa manera, muchos acabarán la carrera, llegarán a la meta, guardarán la fe. Pero si tú y yo no les predicamos el Evangelio, hay muchas iglesias que están dentro de las 4 paredes y no salen a evangelizar, no salen a predicar las buenas nuevas. Hay muchos países donde el Evangelio está creciendo, pero también está creciendo la violencia en las calles. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha acomodado, porque la iglesia está entre las 4 paredes, porque no se predica el Evangelio fuera, porque no se predica de Jesús fuera. La gente acude a la iglesia y todo lo que sucede se queda en la iglesia. ¿De qué me vale que en mi país haya 300, 400 iglesias evangélicas si la violencia en las calles está creciendo? ¿Por qué? Porque la iglesia no está haciendo nada. La iglesia se ha acomodado, ha perdido su sabor. Es esa sal que solo sirve para ser pisoteada. ¿De qué vale a España tener cuántas? ¿300? Vamos a poner 500 para redondear iglesias evangélicas. Pero yo miro las noticias y veo que en cada comunidad autónoma hay violencia, hay desorden. ¿La iglesia está haciendo algo? Posiblemente no. Posiblemente entre las 4 paredes, todo muy bien, gloria a Dios. Levantamos las manos, culto de bendición, palabra que ha sido muy buena. Pero ¿cuándo salimos a las calles a predicar el Evangelio, a predicar el nombre de Jesús? Si predicamos el nombre de Jesús en las calles, van a suceder milagros en las vidas, las personas van a ser transformadas. Y esas personas transformadas pueden cambiar la sociedad. El problema que vivimos hoy en día es que nosotros, en vez de cambiar la sociedad nos está cambiando a nosotros. Nos estamos haciendo a la sociedad. Y la iglesia solo crece. Hay iglesias que miran la cantidad y no la calidad. ¿Cuántos miembros hay? Pero de esos miembros, ¿cuántos están dispuestos a salir a las calles a predicar a Jesús? No podemos avergonzarnos de testificar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo recuerdo con 13, 14, 15, 16 años, hasta 17, cuando vivía en el norte de España, en Vitoria-Gasteiz, que los jóvenes nos reuníamos para predicar el Evangelio. En esta época de verano, aunque si escuchas esta reflexión puede ser en invierno o en otra estación, esa es la esencia de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que un mensaje que se te comparte en verano, tú lo puedes escuchar en invierno. Tú lo puedes escuchar en cualquier momento. Y la palabra de Dios está viva. Yo recuerdo que en esta época de verano, en el norte, nos llamaban diferentes iglesias, Cuerpo de Cristo, y otras denominaciones también para hacer teatros. Íbamos por las calles predicando el Evangelio, hacíamos teatro y notabas ese sentir, ese mover del Espíritu. Era una bendición. A mí me ha gustado mucho el teatro. De hecho, siempre que puedo, en algún evangelismo, en algún campamento, en algún retiro, siempre hacemos teatro. En algún congreso siempre estamos haciendo teatro. Estamos predicando de Cristo a través del teatro. Y yo aprendí teatro viendo a otros hermanos hacer teatro. Y ya cuando fui a vivir a Vitoria, este ministerio de teatro se empezó a expandir. Íbamos por las calles predicando de Cristo sin vergüenza. No nos avergonzábamos.
Yo recuerdo cuando hacíamos campañas evangelísticas en la ciudad donde vivía y tenía vergüenza, me daba vergüenza hablar de Cristo por miedo a que alguno del instituto me viera. Pero cuando recibí al Señor en mi vida en un campamento, la cosa cambió. Ya no me avergonzaba. Tú y yo no podemos avergonzarnos de testificar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha hecho y Él hace maravillas en nuestra vida, ha transformado nuestra familia, ha restaurado nuestro matrimonio, ha perdonado nuestros pecados, ha sanado nuestras enfermedades, nos ha rescatado de nuestros malos caminos. Dice la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Como cristianos no podemos avergonzarnos de hablar de salvación en un mundo que se hunde directo a la condenación. Qué triste que en las iglesias ya no se habla del pecado. Solo se hablan mensajes que a mí me gusta escuchar. No voy a hablar sobre el amor, no voy a hablar sobre pecados ocultos porque no quiero perder miembros. Y siempre se trata el mismo tema. La provisión, la bendición de Dios, que está muy bien, pero hay que predicar arrepentimiento también. Hay que hablar de la salvación. Hay que hablar temas que comprometen a los miembros de la iglesia. No podemos avergonzarnos de hablar de salvación en un mundo que se hunde. No nos avergoncemos de sufrir por causa del Evangelio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía muchos motivos de enorgullecerse como judío. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Filipenses capítulo 3, verso 4. Si alguno piensa que tiene de qué ser confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es una ley irreprensible. Esto lo estaba diciendo Pablo. Pablo tenía muchos motivos de enorgullecerse. También tenía un motivo muy grande para sentirse orgulloso en cuanto a su ciudadanía. Era ciudadano romano. En los tiempos de Pablo, la mayoría de la población en el Imperio Romano no eran ciudadanos romanos. Aquellos que lo eran gozaban de derechos y de estatus especiales. Pero Pablo, a pesar de ser un judío de renombre y ser ciudadano romano, estaba preso por causa de Jesús. Todo por predicar el Evangelio. No se avergonzaba de estar preso por causa del Evangelio. No se avergonzaba de sufrir si era por causa de servir a Jesús. Pablo era una persona que vivía sujeta a Dios. Cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, se levantarán personas que irán en contra de ti, en contra del ministerio. Nosotros como cristianos tenemos que comprender que es mejor sufrir por Cristo que sufrir por causa del pecado. Jesús declaró que sufrir por causa del Evangelio trae más bendición a nuestra vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Para llegar a la meta hay que pasar por el camino de la aflicción. Hay que pasar por ese valle. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es cierto, no te van a faltar las bendiciones, no te va a faltar la provisión, pero no te van a faltar las pruebas. No te van a faltar esos momentos de duda, esos momentos de valle de sombra de muerte. Como cristianos sabemos que mantenerla viva la esperanza es iluminar la vida de otros que ya han perdido la esperanza. Este mundo ha perdido la esperanza.
Cada día la pierde. Mantener viva la esperanza es testificar al mundo que aunque todo parezca perdido, Dios siempre tiene el control. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Todo es posible al que cree. Todo es posible. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de Jesús.